Luis Miguel en el primer masivo de su vida. Esta es una historia muy importante porque a pesar de que su primer show fue en Veracruz, el primer show masivo donde hubo más de 20,000 gentes de Luis Miguel se realizó en la Arena México de la Ciudad de México, ahí en la colonia Doctores. Tiene muchas peculiaridades. El grupo que formaban Rafael Labastida, Luis Prado, Pepe Rubio, Armando Sierra, Luis Rubio y Javier, el poblano, era un grupo muy bien hecho que lo traía dirigido por Peque Rosino, que era un gran arreglista, que intervino en los dos primeros discos de Luis Miguel, en Uno más uno igual a dos enamorados y en Directo al Corazón. Fue un mediodía y era una locura porque a Luisito Rey se le ocurrió inventar algo que nunca había yo visto inventado. Y me da mucha risa porque en la música hay una parte que es rítmica, hay una parte que es armónica, y Luisito Rey se le ocurrió poner dos bateristas. Es algo que hasta el día de hoy no entiendo cuál sería la función, cuando la batería es un instrumento que se dedica a las bases rítmicas para que no se salga de tiempo una canción. Y entonces nosotros llegamos. ¿Cómo les puedo explicar qué se siente llegar al primer masivo desconociendo de qué se trata el mercado? Nunca habíamos estado en uno que perteneciera a nosotros, que fuera nuestro. Y entonces cuando llegamos y vimos esa multitud, me acuerdo, teníamos en ese entonces un carro Caprice, un LTD Landú amarillo, el Caprice color vino. Entonces veníamos los dos carros caminando por, no sé si es Izazaga o Arcos de Belén, y atrás de Televisa. Veníamos los dos cuando vimos que a 3 cuadras no nos podíamos acercar, había multitud. Y entonces empezamos a hablar para buscar el acceso, para buscar la manera. Mandamos a la gente que llevábamos de seguridad que fueran viendo cómo íbamos a acceder. Pero Luis Miguel, que toda la vida fue equilibrado, empezó a tener un nervio bonito, porque no tengo otra manera de nombrarle. Luis Miguel me empezó a comentar: oye Tommy, es que ya viste cuánta gente hay. Oye Tommy, ya viste qué padre está esto. Oye, tengo que dar un super show. Y sí, ese nervio yo lo sentía como nervio, pero lo estaba provocando la gran responsabilidad que tenía de cumplir con lo que tenía que presentar. Le llevamos 2 trajes, uno dorado, aquí les muestro fotos en blanco y negro y todo, y le llevamos un traje negro. Le digo a Dios que parecían como de charol. Y entonces nos tuvimos que pasar casi una hora, como les decía el otro día, preparándolo psicológicamente para que Luis Miguel pudiera dar lo que queríamos que diera y lo que quería él dar. Una gente que intervenía mucho en esto, que le mando saludos, por ahí nos va a ver, Ernesto Gilaber, que era su coreógrafo, era un muchacho joven de 27 años, mayor que nosotros, y entonces él tuvo mucha labor de preparación con Mickey. Obviamente en el primer masivo, imagínense, entra la gente de prensa, entra la gente entra el otro, pero lo tuvimos que aislar definitivamente para que nadie nos los distrajera. Y les puedo decir que de esos primeros 3 años, en los 3 primeros años, yo creo que el mejor show que dio fue ese show de la Arena México. Fue un show de más de 1:15, 1:20. No teníamos éxitos, esa era otra de las cosas que nos sucedía. Luis Miguel venía con un disco, con Uno más uno igual a dos enamorados. Hablemos qué había pegado de ahí, pues quizás Uno más uno, que fue un éxito, Mentira, de Juan Gabriel, Ayunalgo, Los Patines, 2 o 3 temas, pero no había repertorio para poder sacar un show de ese tamaño. Entonces nos dedicamos a preparar, y ahí también Rafita Labastida tuvo mucho que ver, el director musical, a preparar un popurrí latinoamericano donde viajaba desde Argentina hasta Estados Unidos musicalmente, en un recorrido precioso, hermoso que hizo. Y entonces preparamos también un popurrí italiano donde se cantaba El O Sole Mio, Marcellino, las típicas canciones italianas, y preparó un
popurrí de Elvis Presley, que era el ídolo. Si alguna vez me preguntan quién era el ídolo de Luis Miguel, pues era Elvis Presley. Sí les he platicado que jugábamos Atari, que no éramos muy de salir porque era peligroso ya, pero la primera vez que Luis Miguel salió a jugar, pues salimos ahí en el Parque de Jardines de Coyoacán, ahí por las Indias, por la Calzada de las Bombas, a jugar fútbol. Sus distracciones eran mínimas, pero sí, aunque nos gustaba el Atari, había un gran tiempo que se dedicaba a ver videos de Elvis Presley. En ese entonces empezaban los betas, si no me equivoco, los VHS, pero empezaban los cassettes. Y se empezaban lo pasábamos muchas veces al día y estudiábamos cómo se moneaba y cómo fue que tuvo ese éxito Elvis Presley. De hecho, si ven los primeros shows de Luis Miguel, emula muchos movimientos de los que Elvis hacía. Y ahí teníamos una gran facilidad. Yo venía a ser bailarín, como se los he platicado. Y entonces, pues yo le explicaba qué es lo que podíamos hacer. En ese entonces sacamos el famoso del pelito que se echaba para atrás, la meneada de cadera, detalles, movimientos que no sonaran a una rutina bailable, pero que sí sonaran sexys y que les pudieran funcionar para el impacto ante el público. Bueno, si yo les platico lo que se sintió ver ese monstruo de la Arena México, que se caía de gente gritando, de gente vuelta loca con Luis Miguel, con el sol, el famoso sol, porque era un sol. Estoy hablando del principio, esto fue antes de las películas de Ya Nunca Más y de Fiebre de Amor, esto fue antes que todo. Yo creo que fue como un mes después del show de Veracruz, debe haber sido en abril de 1982, casi estoy seguro, abril o mayo de 1982. Cuando terminó Luis Miguel el show y regresó al camerino, créame que fue la primera vez que lo vi llorar. Y lo vi llorar de una manera muy emotiva, estaba muy contento de lo que había pasado. Era un impacto, es que, ¿cómo les explico? Luis Miguel desde que salía tenía un imán con las niñas, desde que salía tenía un gran impacto sobre lo que se le pusiera enfrente, porque las señoras, todo el mundo le gustaba. Luis Miguel era un artista, y aparte de cantar muy bonito, aunque cantaba notas muy altas, él tenía un gran impacto de frente al escenario, tenía un imán, tenía un carisma sería la palabra indicada para saber que Luis Miguel era un monstruo. Y entonces ahí yo supe y conocí cuál era la sensibilidad de un artista. Todos conocemos al artista del escenario, no, ¿qué pasaba en el camerino? ¿Cómo lloró? ¿Cómo se preparó? ¿Cómo salió satisfecho con lágrimas en los ojos? ¿Cómo salió gritando? Tommy, ¿cómo viste? Lo logramos. Ahí yo también deduzco que era un gran reto para él, saber que iba a triunfar el primero. Y sí, realmente lo logramos. ¿Por qué lo logramos? Porque éramos un gran equipo formado por su papá, su tío y yo. No había más equipo, no había más gente. No había choferes, no había seguridad, no había secretarias, no había nada. Éramos 3 contra el mundo. Muchas veces nos tocaba que hay que ir a la disquera, por ejemplo. Y íbamos Tito y yo, que no sé por qué le decían Tito, su nombre es Mario, o a veces iba yo. Y era tan sabio Luis Rey, como les decía, era encantador a veces. Decía, vas a ir, te van a decir esto, les vas a contestar esto, te van a volver a decir esto, le dices esto. Si les digo que era exactamente igual a lo que nos había indicado, lo que nos pasaba y lo que nos decían. Y entonces, regresando a la Arena México, una vez que Luis Miguel se me abrazó, porque les vuelvo a repetir que era un gran vínculo el que teníamos, se me abrazó y lloraba y estaba feliz. Entró Luis Rey exhausto. Me acuerdo que había una clave para abrir puertas, ya sea en el hotel, en los camerinos, en donde estuviéramos, que era tocar así. Esa clave era para saber que era alguien de nosotros y que podía pasar. Y entonces entró gritando, hizo la clave, abra la puerta, la abrieron y entró: Picha, eres un monstruo. Picha era la manera cariñosa que tienen los andaluces de decirse entre ellos, como compadre, como mi parcero en Colombia. Esa era la manera de decir. Entonces el Picha era: Picha, ¿cómo va esto, Picha? Entonces, Picha, eres un monstruo. Y entonces ese júbilo terminó
en una gran fiesta que hicimos en el restaurante El Asturiano, ubicado en la calle de Puebla y Orizaba, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Y yo creo que nos pasó 4 horas para que nos fuéramos asentando en ese júbilo, que era como haber ganado un campeonato mundial de fútbol, o no sé cómo interpretarlo, cuál sería el equivalente, pero un gran logro que se enfrentara a Luis Miguel a 20,000 gentes, y como les digo, para nosotros era parte de lo mismo, éramos parte de ese triunfo porque, híjole, que costó trabajo al principio, no crean que llegamos nada más porque sí. Vamos a estar aquí con más historias. Traté de componer la toma porque ya me regañaron que saco tomas muy feas. Como les dije el otro día, lo menos importante es cómo me vea yo, sino que sepan y conozcan parte de lo que nunca van a conocer, porque eso nada más lo vivimos nosotros en Camerino. Pero bueno, estoy tratando de componer la imagen. Yo a veces voy saliendo del gimnasio, me agarro en el coche, me agarro en la oficina, donde pueda, y le estoy contestando. También les quiero decir que estamos preparados también, la gente que quiera ser artista, que quiera ser cantante, estamos listos a compartir la experiencia que podamos tener para poder guiarlos, inclusive a manejar ciertas cosas. Nosotros somos productores y seguimos teniendo una compañía de producción, entonces cualquier cosa pues nos escriben, nos ponemos de acuerdo, les pasamos nuestro teléfono y adelante. Y vamos a hacer un gran club de fans, se los dije ayer, donde quiero que estén con nosotros, donde sean parte de nosotros, porque no se trata nada más de saber los chismes de Luis Miguel, se trata de aprender a vivir. Cómo aprendimos a vivir, cómo yo logré salir de una laguna muy, muy oscura, y de la cual me siento súper satisfecho de que soy un consentido de Dios y que aquí estamos para poderles contar todo lo que vivimos. Secretos del Camerino. Sígueme.